Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Latineando. Estamos aquí con nuevos temas, traemos nueva información y sobre todo queremos comentar de esos chismes que a ustedes les encanta. Así que con ustedes el día de hoy, Diego Leonardo, y tengo a mi derecha, A María Iván y Daniela Germán. también nos visitan desde Latinoamérica, presente el día de hoy, Ludwig, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Ustedes cómo van? Muy bien, y Bien. también tenemos a otro Yo, invitado especial del el día de otro hoy. lado, de Del otro lado. Massachusetts, Mr. Esho. Un aplauso para todos. ¡Hey! Con ustedes, Mr. Hecho, Eh, que Ok. nos viene a visitar desde las tierras lejanas de aquí de Massachusetts. Está cerca de aquí nosotros. para el campo, para acá. Saluditos, saluditos a todos los oyentes. Bienvenido a este nuevo segmento, esta nueva iniciativa de mis queridos hermanos. Así, Realmente. así es. Y Ok. pues el día de hoy traemos el tema muy interesante de las comparaciones del día a día en Latinoamérica versus el día a día en los Estados Unidos. Y así que ya hablábamos un poquito fuera de cámara acerca del día a día, de cómo era el día a día creciendo en Guatemala, creciendo en República Dominicana y cómo es en Estados Unidos. Y pues le doy el espacio a Daniela para que nos introduzca más o menos en los días a días. Bueno, según estamos un poco conversando anteriormente, que estamos hablando culturalmente, cómo era el día a día cuando estamos creciendo en diferentes países. Para mí, como yo tuve la experiencia de vivir en este país, pero también vivir en mi país, en la República Dominicana, cada década de mi vida yo he vivido en un país diferente, entonces yo... ¿Para dónde va después? Bueno, ¿sabes? Porque este año cumplo yo los 10 años, otros 10 años. Sí, de verdad, 10 años este año. ¿Y a Ay, para Dios dónde te mío. vas? No, ¿Para qué va país? vamos a ver que tú me estoy aprendiendo otro idioma, ¿será? ¿Para qué? Claro. No, pero como estábamos hablando que, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, para mi día a día de levantarme para ir a la escuela era un poco, yo creo que era bien diferente a cuando, según yo he visto ahora que estoy aquí, y cuando mi hermana también fue al bachiller, ella vino aquí a los Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo tenía que levantarme súper temprano porque yo cogía la guagua, que es el autobús para los que no son dominicanos. Y yo me levantaba era todos los días a las 6, 5, hasta a veces a las 5:30 de la mañana. Y mami se levantaba conmigo. Bueno, ella me levantaba a mí. Y entonces, yo me acuerdo, oye, yo lo estoy, literalmente lo estoy viendo en mi cabeza ahora mismo. Yo me levantaba y me ponía tibia en ese tiempo, porque después conseguimos, ¿cómo es? Boiler para calentar el agua. Pero antes mi mamá, oye, ponía en la estufa un chin de agua a hervir. Y en la cubeta, así. Entonces, mientras yo levantaba, que yo iba, llenaba la cubeta, entonces yo iba, echaba el agua tibia, porque nadie, jamás se iba a bañar con esa agua fría. Me bañaba, mami me preparaba el lonche y el desayuno, y yo me lo preparaba, me lo llevaba. Entonces, mami me caminaba a la parada del autobús, y ahí esperaba, ahí habían como a veces un par de gente más esperando en la guagua. Y entonces ahí yo me iba. Entonces mi escuela quedaba, se sentía como a 2 horas, se sentía como a 2 horas, pero no era 2 horas. Y era el tráfico. El tráfico y también por la hora se siente más. Pero yo ¿Y creo que, eso en dónde era? ¿En República ajá, en Dominicana? Santo Domingo, yo vivía en la capital. Y entonces mi escuela quedaba como de eso, estaba en la capital también, obvio, pero Ujú. yo estaba en el Santo Domingo Este, pero ya casi llegando al otro lado del puente, que se considera Santo Domingo Oeste, no sé. No sé. No me acuerdo. Bueno. Bueno, el caso es que mi escuela literalmente ya es como si fuera, no, no el downtown, pero es como que donde pasan más cosas. Entonces,
Yo cogía mi guagua hasta allá y entonces había un peatonal grandísimo. Si ustedes se imaginan el puente de Boston, así mismo era el puente de allá. Fue una, literal, ellos lo copiaron. O sea, cogieron, Sí. sí, el puente Duarte, que se dice, lo copiaron del puente de Boston. O sea, tiene la misma cosa. Entonces ahí mismo me dejaba la guagua, entonces había un puente peatonal que para cruzar. Yo cruzaba ese puente. Entonces yo tenía una de dos opciones, o coger lo que era un carrito público que me llevaba hasta la esquina de la escuela, que en ese camino para abajo. Era como unos 5 minutos manejando para abajo. O yo podía caminar. Entonces muchas veces yo para ahorrarme los chelitos y me iba caminando, aunque mami siempre me decía que cogía el... Bueno, lo que pasa era que muchas veces no mucha gente cogían esos carritos, los estudiantes se iban caminando. Entonces yo lo que veía a un grupo de muchachos y me iba en ese grupo. Eso sí, mira que yo estaba súper fit en ese tiempo. Ay, fíjate que yo nunca tomé autobús hasta que llegué a los Estados Unidos. No, hombre. No, Ah, no, usted no. tenía carro. Sí, no, Bueno, no para ir al colegio. Nosotros sí teníamos carro, pero mami nunca me llevó. Sí, Muy rara vez. Sí. Siempre yo cogía el autobús. Eso fue, bueno, yo creo que mami no me llevaba a la escuela antes de ir al bachillerato, yo creo. Ah, no, mentira, un transporte. Mami fue con transporte. Sí. Bueno, el caso fue que nada, entonces yo me iba caminando y era como unos 20 minutos, 15, a ver, dependiendo del paso, caminando. Y después llegaba a mi escuela. Entonces, no, mi escuela, yo estaba en Politécnico, entonces la clase empezaban a las 7:45. Y hacían la formación en el patio y cantan el himno y entran a la clase. Y a diferencia a los Estados Unidos, donde, bueno, yo no sé cómo es en otros países, pero nosotros no nos íbamos a otros cursos. Yo creo que igual en todo Latinoamérica, que no nos dependiendo de la clase, no nos mueven de curso. Nos quedamos los profesores que venían. Sí. Al menos que era de que laboratorio, una cosa, que te iba para la computadora o lo que sea. Y Ludwig, Pero- cuéntanos también de cómo era contigo el día a día creciendo. ¿Te ibas en bus, te llevaban tus papás? Yo creo que va de la mano de lo que estaban contando, porque igual mi mamá me levantaba a las 5, nos hacía desayuno y a las 5:45 nos sacaba la parada y nos decía, bueno, aquí está, vayan, y nos íbamos en bus. Y como bien dice, a veces se sentía largo, pero no era por el hecho de que está muy, muy lejos, era por el tráfico, ¿verdad? Que en todos lados creo que hay tráfico ahora, pues, pero en ese entonces nos hacíamos 20 minutos para llegar. Entonces yo llegaba a las 6:30 y llegábamos a jugar básquetbol, fútbol, antes de iniciar, cosa que después nos regañaban porque que entrábamos sudados y todo, y ni siquiera había iniciado las clases. Iniciábamos a las 7 de la mañana. También me pasaba igual, digamos, yo no me movía de salón a menos que fuera un laboratorio o alguna clase que a veces nos dejaban meternos especial. Si querías aprender guitarra o algo, podías cambiarte de salón. Pero, digamos, siempre era en el mismo salón y el transporte era en un bus. Mis papás tenían carro y mi papá no quería ir a dejarnos porque decía, ay, ¿para qué me voy a levantar más temprano? O me voy a ir a trabajo temprano, ¿verdad? Entonces era una hora antes, prefería enviarnos en bus y a evitarse el estrés del tráfico con nosotros. Y todo cambió, pues, cuando ya yo quería manejar y ya pude, saqué mi licencia, ahí ya me empecé a llevar el carro hacia el colegio. Pero no es que me lo llevaba, sino que solo lo llevaba, me bajaba y mi papá lo se llevaba el carro de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero va similar, o sea, está interesante porque al final bus también tomé, ¿no? Igual que ustedes. ¿Va? Y carro había, pero no querían. Entonces, pero digamos, la entrada siempre era temprano. Y yo no sé cómo le sucedía a ustedes, pero digamos, nosotros teníamos distintos horarios de salida y es lo que estamos hablando antes. Normalmente salíamos a la 1:30, pero digamos, yo siempre le decía a mi mamá que llegara a las 2 porque me gustaba quedarme de 1:30 a 2 jugando, o porque yo sabía que si iba a la casa me iba a comer y mi mamá me iba a decir, tenés que estudiar y pasar estudiando de 3 a 6 de la tarde, porque era un poquito estricto en ese punto, ¿no? Y no salía mucho, a comparación de mis hermanos que ellos sí salieron porque les valió todo, y a mí no. Entonces, ese era un poquito la rutina que teníamos, ¿verdad? Pero no sé, a ver, Edison, contanos cómo fue de tu lado. No, muchachos, yo hasta vergüenza me da hablarlo. Tú sabes que en aquellos tiempos, mami me decía,
si yo no podía, si ella no me podía llevar, o papi, ella me decía, vete a pie, coge un concho. Un concho allá son los carros que a diario que dan viajes alrededor de la ciudad, que uno paga en aquellos tiempos 20, 25 pesos. Yo no sé ahora cuánto está. Eran cinco antes. Dice. Bueno, antes en el 2000. sí, porque yo pagaba 25 antes de En irme. vez de bus, eran carros concho, le dicen. Eran Sí, carros Que metían como 6 y gente y metían metían 3 adelante y 5 atrás. para que, mira, el de adelante, al lado del chofer, iban abrazados el chofer y la persona de al lado. Y de al lado, sí. Pero no sé, yo fue de mí era de la escuela para la sala de tarea a veces que me ponía, porque yo era muy, no era muy, muy duro estudiando. Eh, pero gracias a Dios lo logramos. Me puedo decir con orgullo. Y los deportes, y ya después que uno llega aquí a Estados Unidos, yo llegué aquí a estudiar el 2011 y yo me acuerdo que era de la escuela al trabajo a la casa, de la escuela al trabajo a la casa, y ya, si acaso era una hora que hay que dar práctica para algún deporte y los fines de semana era para jugar. Después de ahí, nada. A comparación con República Dominicana, tú salías de la escuela, te iba a trabajar, te iba a decir que para cualquier, tú sabes, para tu casa, te cambiaba, comía algo y le daba por donde tú quisieras. Jugar pelota, jugar basquetbol, para el cine, a comerte una comidita. Que tú, ¿Qué? ¿Cómo así? así. Son como. Explícanos la comidita. Uno dice, mami, vengo ahora, voy a estudiar donde fulano. Y es mentira, tú sabes que, mami, si me está escuchando, relajando estoy. Era para comerme a fulano de tal. Tú sabes. Esta es en anatomía, es otra Uno cosa. ciencia en Y tengo Bien española. comido, hija. PG-13. No, y déjame decirte que Oiga, mi. en el colegio, yo no era de que un hombre de que Gutanini. Un, ¿Qué la, son gustanín? ¿Qué la son gustanín? Gutanini con un brapi, sino que personalidad siempre ha ayudado, le caigo bien a la gente, hace reír, parece muy bien. Y había muchas chapeadoras que me hacían mi coro, papi, dame esto, toma, dame esto y toma, pero ya después de ahí más nada. Y uno pasando trabajo la vida entera, imagínate. No, hombre, Ah, no, eso pero está más ese día a día divertido. estaba bueno porque Sí, es que lo disfrutaba, no que uno se dedicaba a estudiar. Yo recuerdo que mis días a día era pelea constante porque nunca nos levantábamos temprano en la casa. Siempre era que o se levantaba mi papá o me levantaba yo o nos levantábamos muy tarde y todos salir corriendo. Nunca fue como que constante que teníamos una rutina, sino que era siempre así corriendo. A mi mamá le encanta dormir, Ay, a mi Dios papá mío. sí, él sí es responsable y eso, pero también estaban mis hermanas, entonces había que arreglar a mis hermanas para que pudiéramos ir. Entonces en ese entonces había nada más un baño que tenía calentador y el otro baño no tenía calentador, entonces caía agua fría. El que se levantaba de último le tocaba meterse del agua fría porque no había tiempo para bañarse rápido. Entonces sí, 4:30 de la mañana nos tocaba levantarnos y yo tenía un problema que en mi colegio a uno le quitaban puntos o lo castigaban por llegar tarde. Y entonces, al principio, cuando nosotros vivíamos en un lugar, un pueblo fuera de la ciudad, en ese entonces había un maestro que vivía atrás de mi casa y él tenía un bus y me llevaba. Entonces él empezó a crecer porque había más estudiantes de esa área y empezó a tener muchos buses. Ya nos empezó a llevar y ya empezó a ser más caro el transporte. Hasta que mis papás decidieron mudarse ya a la ciudad. Estábamos en la ciudad, pero la ciudad el tráfico es demasiado fuerte. No es lo mismo. Salíamos de ese pueblo y era como que entrar a la ciudad 1 hora de nada más para entrar. Y mi colegio estaba en el centro de la ciudad, que era para lo peor. El mío y el de mis hermanas. Entonces a mi Ay, papá le gustaba ir a dejarlas a ellas primero
y yo siempre llegaba tarde. ¿Y qué Ujú. pasa? Que cuando uno llegaba tarde, lo agarraban a hacer filita y lo ponían enfrente de todos en el Así, gimnasio allá también. y él Ah. decía el director, y aquí vienen los que llegaron tarde. Ay. Siempre estaba como tres de los 5 días, tres llegaba tarde. Ay, Dios Y si uno mío. acumulaba 15 tardanzas, lo suspendían 3 días de A clase. nosotros lo ponían a limpiar. Sí, lo Y ponían a después te limpiar. alegan de por qué llegas tarde, tus papás. ¿Por qué Ajá, llegas ¿y por qué tarde, sacaste viejo? los puntos? Y Yo te no. dejé a Allá. las 6 de la mañana, ¿por qué tú llegaste a las 8? No, yo hubiera querido eso, tal vez en bus hubiera llegado siempre temprano. No, claro, pero. Sí, pero no, era ese un problema. Ya que yo entré a la universidad, mi papá se hartó y dijo, mejor les pago bus a ella. Y Ay, Dios. entonces mis hermanas salían, pero eso era un problema constante con Sofi, la más pequeña, porque nosotros nos llevamos mucho tiempo de edad. Yo tenía 10 años, bueno, 10 años de diferencia. Entonces Sofi estaba en el kindergarten, por decir así, y Jessica ya estaba en, ¿qué? Básicos, tal vez. Entonces le llevaba muchos años de diferencia. Pero Sophie siempre salía peleando y ella tenía una mochilita que así de De rodos. ruedo. Y cuando salíamos de la casa estábamos como que al medio de la cuadra y el bus llegaba a la esquina. Y siempre salía ella regañando, alegando, hasta que un vecino salió un día y dice, yo quiero ver quién es esa niña que sale alegando todas las mañanas. Y sale el señor y la ve, ay, pero si eres tú, la más chiquitita, era la que regañaba, levantaba a todos los vecinos que siempre va a pelear. Ella no quiere ir al colegio, que no me gusta la comida que ustedes me dieron, no, y que no, Ay, y quiero decir, no, siempre era una pelea. Entonces ese día a día era como que bastante interesante porque luego salía uno del colegio y era ir a jugar, totalmente. Y ya aquí en Estados Unidos es diferente porque los papás ya no están ahí. Ah, tenemos una invitada especial ahora ahí. Dice, hola. Mira, una pregunta. Allá en Guatemala hay motores como medio de transporte. Sí, pero como personal, no es que te llevan como taxi. Ya, ya. Hay unos que son tuk-tuk, se llaman, que son unos motores convertidos que traen de la India, pero como que uno se le suba a alguien atrás y que te lleve, eso casi que no existe allá. Ok. Ese medio de transporte no existe. Ujú. no, Bueno, para no. mí, Sí. no, pregunta. No, para mí, el Acá día a para ti, día. María, ¿cómo fue? Explícame Pero de tu lado. gracias, no, gracias. Bueno, yo soy hija única, entonces mi experiencia era un poquito diferente porque yo soy solo yo. Ah, pues, Entonces yo vivía, era tarde. con mi abuela. ¿Qué fue? Tú no llegabas tarde. Yo no, sí, yo llegaba tarde. Y eso que Santiago, como tú sabes, en ese entonces no había mucho carro. Porque Santiago, supuestamente que es segunda ciudad, pero honestamente estaba medio atrasadito. Entonces los carros eran muy poco, entonces nunca era el tráfico, sino que yo no sé, yo tenía problemas, yo era muy lenta en la mañana, para despertarme, para cepillarme los dientes era un problema, hasta el desayuno, siempre era como que había algo, mi mamá también, ella no siempre tenía el dinero de la merienda. Mm. Entonces había que pararse en un, ¿cómo se llama? Un cajero y sacar los 20 pesos, la comida, o si no, a veces me daba 100 y así. Pero siempre, sí, pero ¿para qué? Para la semana entera. Ah, uno ya el miércoles se lo acababa, los 100, pero había que, no sé, uno aguantaba. Pero en verdad, el show siempre era con mi abuela, porque mi abuela, a pesar de que siempre se levantaba como eso de las 12 de la mañana, de la mañana, o de la tarde sería en este caso, ella a veces se levantaba en la mañana y siempre era protestando sobre algo, que si la luz, que si el agua, que si tú pagaste, ella se preocupaba por todo, a pesar de que ella nunca pagó por nada. Entonces mi mamá siempre se iba con esa preocupación y sí, mi abuela siempre ya, como ella ya estaba en su, como que su, ya 80 por ahí, bueno, más como 70 siempre era como que un show con mi abuela. Pero yo recuerdo que en las tardes, cuando mis primos, que ahora viven en la Florida, vivían allá, yo me iba a la casa de ellos y duraba toda la tarde con ellos. Entonces siempre jugábamos con los patines, que sí, con los vecinos, y siempre era muy bonito eso. Ya cuando mis primos se mudan a la Florida, yo quedo con mi abuela en las tardes. Y como yo no vivía en un lugar tan bonito como mi primo, yo me quedaba en mi casa. Ahí no había como que, tú sabes, era como que con mi abuela haciendo tareas, la televisión, luego tenía una clase de pintura, pero siempre hay como que, siempre hay
cosas que pasan que le cambian a uno mucho la rutina. Y a veces yo era muy fit cuando estaba con mis primos, y luego que ellos se van, donde ya no hay bicicleta, ya no hay patines, yo empecé como que a subir de peso, porque ya era como que todo más, tú sabes, más sedentario, la televisión, y que si la tarea, pero no mucha actividad. Entonces hubo algo como que la niñez de ustedes, como que cambió de repente, y ustedes ya como que ya no hacían ciertas cosas. La clase de pintura incluso, yo la cogí por un tiempo, pero luego ya no había dinero. Y era como que, cónchale, tampoco la clase de pintura. Entonces, hubo algo como que de un momento a otro como que cambió y que hizo que ustedes tuvieran que adaptar de nuevo y que quizá cambió mucho, no sé, su forma de ser de alguna manera, porque a mí me pasó mucho eso cuando fueron mis primos. En mi caso, el cambio creo que fue cuando mi hermana quedó en la selección nacional de natación. Ese cambio fue que no solo cuando hay un atleta en la familia, no el sacrificio no es solo de la persona, sino que la familia entera. Y entonces ya nosotros teníamos que levantarnos a las 3:30 de la mañana porque ya tenía que nadar a las 4 de la mañana. Y nadaba 4:30 a 6, creo yo, y luego para irse al colegio. Entonces era un sacrificio que tenía que hacer uno colectivo, no todos. Entonces si ella se iba ahí, también nosotros íbamos a nadar. Aunque a mí nunca me gustó mucho la natación porque yo me perdía. Me decían, hay que dar 10 vueltas. A la tercera ya no sabía si llevaba 3 o llevaba 5 o 10. Entonces siempre me decían, terminaste rápido. O hacía muy rápido, ¿no? Ay, Pero ese cambio fue algo que cambió mucho la dinámica, porque entonces ya después mandaban a mis hermanas a natación y a mí me metían a un club de fútbol que yo estaba, que fui seleccionado entre un grupo de jugadores ahí. Pero entonces ya las dinámicas eran bien diferentes, porque en el colegio había que pedir permisos para poder salir antes, para poder ir a estos clubes o poder ir a la natación o se tenía que ir, a veces era que se iban de viaje un mes entero en competencias y había que ponerse al día y uno tenía que estudiar por el hermano para que le fuera bien. Entonces, ese cambio fue un cambio drástico que creo yo que duró hasta que yo empecé ya la universidad, me gradué del colegio, empecé la universidad, ya mis hermanas el tiempo ya como que me dieron un carro o me iba yo en bus o buscaba quien me llevara, pero ya no tenía que depender tanto de ellos o adaptarme al tiempo de ellos y la rutina. Ya tenía yo mi propio tiempo, que fue mucho mejor así para mí, ¿no? Pero sí fue un cambio bastante drástico. Y también otro cambio drástico fue cuando mi papá le dio cáncer, que ahí fue como que todo paró de repente y ya las rutinas eran ir al hospital todos los días a ver cómo estaba o preocuparse aquí y allá, pero cambiando de tema triste, pongámoslo algo feliz. A ver, Ludwig, cuéntanos. A mí me pasó lo mismo que a Odio. Mis hermanos son muy deportistas, yo soy el sedentario de la familia y yo me tenía que quedar, mi rutina cambió cuando mi mamá me dijo, mira, yo no voy a ir 2 veces al colegio. Entonces, o te regresas en bus o esperas a que llegue por tus hermanos. Entonces, en lugar de salir a las 2, empecé a salir a las 4:30 porque mis hermanos se quedaban a fútbol. Entonces yo tenía que esperarlos, ¿verdad? Entonces ahí me mirabas viéndolos, yo miraba cómo entrenaban y yo haciendo las tareas, ¿verdad? Entonces era como, aquí le decíamos, yo era como algo recha, ¿verdad? Así le decíamos como los que no se llevan con los demás. Entonces, sí, eso me cambió en mi rutina, pero una de las cosas que después yo quiero preguntarle a ustedes es, en el día a día es, a mí me cambió cuando yo me fui a vivir 3 meses ahí a Estados Unidos y regresé y me di cuenta que nuestra cultura era muy distinta. Entonces ahí empecé a decir, no, tengo que empezar a estudiar más, tengo que enfocarme porque aquí sí me están guiando. Porque cuando yo me fui a estudiar allá, nadie me decía, mira, estudia, ¿verdad? De ahí es como tú estás estudiando, dale De por tu verdad. cuenta, pues. De verdad, Uno de para verdad. uno. No, Sí, sí, Solo entonces para uno. eso me pegó a mí, entonces cuando ya regresé, entonces ahora como, mi mamá me dice estudiar, me voy a sentar a estudiar por algo es, ¿va? claro. Entonces, Sí. sí, y eso sí me recuerdo que cambió mi perspectiva. Ujú. Estaba yo, que te digo, tenía 15 16 años en ese entonces, y me ayudó a entender muchas cosas. Y una de las cosas que quería preguntar era, ustedes son nada que ver el tema, pero ustedes son de los que
¿me baño en la mañana o me baño en la tarde, en la noche? Porque Es eso una buena chocó conversación. conmigo, porque yo nunca supe de gente que se De bañara en la noche. noche hasta que fue a los Estados Unidos y fue como, ellos se bañan y me miraban mal porque me bañaba en la mañana. Yo como, no, yo tengo que bañarme en la mañana. Yo, no, Hay en que la ir limpio noche. y No, oloroso a la mira, escuela. qué bueno que tú Ajá. preguntas Sí. eso. Pero- Y voy a responder tu pregunta, pero quiero hablar antes de eso del estudiar, esa cultura de estudiar, porque yo cuando me mudo a los Estados Unidos, yo ya tenía eso. Yo siempre estudié, yo siempre hacía mi tarea. Y cuando mis primos se fueron, me ayudó mucho más, porque yo ya no tenía distracciones, sino que yo era como que la tarea era como que lo que había. Entonces, yo siempre la hacía y ya cuando yo me mudo aquí, es cierto, ya mi tía trabajaba mucho, nadie preguntaba si hiciste la tarea, mis primos también. Ellos no hacían tarea. Yo nunca vi a mi primo con un lápiz y haciendo tarea. Sin embargo, yo, como ya yo estaba muy consciente de que hay que hacer tarea, o sea, hay que estudiar, yo hacía mi tarea y me ponía al día. Pero sí, aquí los jóvenes no tienen eso Esa de disciplina. estudiar, de para los Sí. exámenes y así. Es verdad. No, es que la realidad. Aquí como Es que que también es estudiar el es obligado. acompañamiento, ¿no? Porque También. El apoyo eso es lo familiar que estamos también. hablando aquí, que nos decías, el cambio drástico de que ya uno, en vez de ser una familia entera, ya eres tú individual, porque es el Sí. individualismo que Sí. predomina en Estados Unidos contra el colectivismo que predomina en Latinoamérica, porque es Sí. como que todos somos parte de, Ujú. como dijo Ludwig, ¿no? Si tus hermanos están ahí, pues te quedas, ¿no? Sí. Y esperas, igual tu hermana va a ir a natación, pues a ustedes también van a tener que ir a natación. Eso es lo que pasa muchas Sí. veces, cosa que aquí en Estados Ujú. Unidos es bien diferente, Ujú. porque tus Sí. hermanos hacían algo totalmente diferente que tú, Daniela, Sí, Ujú. sí. y estando aquí, pero estando en República Dominicana, todos tenían que estar juntos, ¿no? Pues la mayoría sí, o sea, por ejemplo, cuando éramos más pequeños, por ejemplo, Daniel también estaba en natación y yo no entré a natación, pero lo que me hizo fue, es como era un club, se puede hacer diferentes cosas, podíamos elegir lo que sea en ese club durante el mismo tiempo, o sea, Ujú. para uno, Uno sí, había lo que sí, hacer. uno Sí. resuelve, entonces ahí estaba en ballet, en el mismo lugar que estaba eso, y yo no me acuerdo qué fue lo que yo hice, pero yo también estaba ahí, entonces mami nos recogía, lo dejaba ahí y lo recogía y Ujú. ya, pero ya después nosotros, porque Daniel siempre nos gustaba cosas diferentes, entonces Daniel le gustaba los deportes, él hizo de que taekwondo, y después ahí siguió el ballet, y yo dejé el ballet cuando entré al bachiller, pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo no me acuerdo, yo creo que ya solté eso y me puse a estudiar, dique. Sí. Pero sí, eso es así, de verdad. Entonces yo, volviendo ahora que tú dices de bañarse, porque eso es algo que yo he notado, de verdad, que cuando que ha cambiado la forma en como, a la hora que yo me baño. Porque antes en la República Dominicana, o sea, para mí eso era normal, súper normal. Me bañaba en la mañana antes de irme, y cuando yo volvía, tú sabes que yo me voy a bañar de nuevo, porque después de esos grados que tú no coges, claro, tú ves la guagua, como esa gente en ese calor. Y todo el mundo, claro, oye, tú llegas sudado y no, ¿y cómo uno se acuesta así? No, jamás. Y Es con ese como tú calor, te bañaste. con ese calor que Por eso hace yo allá digo, también. es Sí. como, es imposible no bañarse de nuevo. Entonces yo Sí. llegaba y me bañaba, y después, ¿sabes? Ahí fue que yo seguía mi día, comía lo que sea. Es verdad. Entonces, ya, cuando yo me mudé aquí, como que yo creo que me costó, bueno, yo no creo que me costó tanto de que cambiar de rutina, porque yo hice eso todo el tiempo que yo vivía allá. Pero cuando yo vine aquí ya estaba frío, entonces es más difícil, yo creo que es más difícil de que bañarse 2 veces al día Ah, no, con con una ese vez más que frío. suficiente. Exactamente. Y un bañito de Y un gato. bañito. Ay, mi abuela. No, mentira. A ver, cuéntanos, No, Edison. sí. ¿Cuántas veces No, tú te bañas, Edison? No me mentira. también ¿Cuántas veces? yo me baño por si acaso, ¿viste? Tú sabes que yo pensando aquí, porque yo me levantaba en la mañana, me bañaba, porque uno tenía que llegar al colegio fresquecito, perfumadito, tú sabes. Entonces uno salía de la A las escuela, del chicas. colegio, llegaba a su casa, depende de las actividades del día, era que uno se bañaba. Si yo tenía que volver y que hacer deporte, ¿para qué bañarse? Si yo iba a una reunión o iba a ver a alguien, no sé, ahí sí. Y una vez me acuerdo yo que yo fui a un retiro y usualmente son de 3 días, viernes, sábado y domingo. Y el viernes estamos de lo más chévere, nos juntamos todo un grupo de jóvenes dentro de un cuarto. Y bien, nos estaba llevando bien hasta que viene en la tarde todo bien, en la noche todo el mundo se bañó.
Al otro día, a la mañana, la mayoría se bañó. Después, más tardecita, casi en la noche, la mayoría se bañó. Y hay uno que es como albino, que yo no sabía eso. Y yo dije, coño, pero yo no he visto este que se está bañando. Ahí fue que yo entendí que los albinos no se bañan. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Edison? ¿Tú no has escuchado eso? No. No de mala información. No, Cuéntanos. yo no Ellos sé no si se en bañan. vaina Fake dominicana news. el albino no se baña. La vaina es que el hombre nunca se bañó ese fin de semana. Y yo con un dolor, porque coño, ¿cómo no bañarse? Eso debe ser incómodo. Pero mire, no, ahora que nosotros estamos hablando de baño, María, ¿tú te acuerdas que yo estaba hablando te enseñé el video del muchacho que estaba diciendo que bañarse es cultural, Sí. que es diferente en diferentes culturas? Y yo pensaba que yo era la única que pensaba eso, pero cuando vi ese video yo vi que literal es cierto, que es cultural uno saberse bañar y bañarse, Sí. porque según yo vi en el video es tan común personas que no son de color, porque que no son de color, que o no se bañan por días, o se bañan mal, y no usan el esponja ni nada, o ni usan jabón. Solo ni nada. se bañan hasta que llegan la mano. Sí, y eso es tan interesante porque yo, o sea, uno no se da, bueno, se da cuenta a veces, no vamos a decir que tipo, bueno, saber, o el tipo de personas estadounidenses, ¿tú me entiendes? Ujú. Que no son como nosotros, que ellos no tienen ese tipo de higiene como uno. Sí, Y es tan interesante ver Y eso. fíjate que ese es un punto muy, muy bueno de recalcar, porque yo recuerdo algo que yo siempre fui muy consciente fue con mi pelo. En mi Ujú. pelo, si yo no me hago nada, siempre me quedaba parado. Entonces yo utilizaba mucha gelatina para arreglármelo, parármelo, Lo que ponerlo, sea. hacerle algo, ¿no? Pero ya que vine yo aquí a Estados Unidos y empecé a trabajar, me daba cuenta que en las mañanas yo era el único que llegaba bañado y perfumado. Porque la mayoría llegaba con la almohada que se le nota así en el Ay, Dios pelo, ¿no? mío, El sí. almohadazo. Y no, como que no entendía yo, o sea, que hay gente tan sucia. Pero es muy cultural, porque Sí. estaba viendo yo un video en TikTok de un español que estaba hablando de que los españoles utilizan los zapatos dentro de la casa. ¿Cuántos de ustedes de aquí se quitan los zapatos para entrar a su casa? Yo, Pero eso ustedes lo hacen aquí ya. En No, República sí. Dominicana no lo hacían. bueno. No, aquí ¿Ven? no. La verdad que vos no No, te aquí quitas los no. zapatos para Bueno, entrar. no, No. bueno, En no, Dominicana allá no se quitan uno los No. zapatos No, para entrar a no, la eso es casa. verdad, sí. Aquí Es verdad. Sí, para entrar, Y no. entonces él dice, los españoles no se quitan los zapatos para estar dentro de la casa, Ujú. cosa que en otras culturas sí, En lo se los asiático quitan. es muy... En los asiáticos Ah, sí. sí. Los Eso es asiáticos se los estricto, quitan ¿no? sí o sí. Y Los entonces psicotos sin psicóticos. la misma persona decía que los españoles son la única cultura europea que se baña todos los días, o casi todos los días. Ah, ok. Cosa que Sí. otros países no lo hacen. Y entonces tiene mucho sentido que nosotros tengamos esos rasgos, porque de ahí es donde viene la matriz, ¿no? Sí, De parte es de ellos cierto. es que tenemos Porque ese son tipo los de... británicos, eran los que no se bañaban. Ujú. No se bañan todavía. No tanto. Entonces aquí fue que colonizaron los brasileños. Sí, es Y verdad. algo así muy interesante fue cuando yo vine a vivir aquí por 3 meses la primera vez, que estaba quedándome con unos primos. Inclusive un primo tenía un problema de piel y que el doctor le dijo que no se bañara todos los días, que no tenía que Ujú, bañarse sí. todos los días porque el cuerpo tiene Sí. aceites naturales que se A mí tienen nadie que me diga respirar, eso, que yo me esto, baño ¿no? como quiera. Le Entonces, pongo mi aceite. algo que hay que tomar muy en cuenta es que las aguas en Latinoamérica no están tan contaminadas de metales como lo están en Estados Unidos, Eso es porque cierto. tenemos mucha gente que tiene eczema o Es ese tipo de Ajá. cosas en la piel en Estados Unidos, pero en Latinoamérica son muy poca la gente que lo Eso es tiene. cierto, Entonces Pero, son cosas también muy que hay que ver, eso es muy cultural y interesante lo que estás diciendo, geográficamente. Diego. Mira, Diego, y yo sé que nada que ver, el tema, pero lo que estás diciendo está interesante porque para nosotros decimos el agua de Estados Unidos es más limpia que la de aquí de Latinoamérica. Porque, digamos, uno dice, uno no puede tomar de aquí agua del grifo, pero allá sí Bueno, se eso es puede. cierto. Porque está Bueno, el filtrado. agua potable Potable. es en menos
potable en Latinoamérica que lo es en Estados Unidos, pero Sí. tiene esa desventaja que también hay mucho metal dentro Ah, de. Y sí, porque sí, yo me ha recuerdo que pasado. cuando yo me quería lavar los dientes, digamos, aquí me daban agua de filtro, va, que no sé qué. Ujú. Pero allá me decían, no, hombre, ahí agarra el chorro, me decían. Y yo como, ah, bueno, va, entonces, raro, va, porque yo estoy Sí. acostumbrado ahí a sacar mi agüita, luego llevar mi vasito. No, ahí de un solo, hasta la puedes tomar, yo. No, y inclusive el Uno se agua de siente bien. chorro le da a uno dolor de estómago si se la tomaba Sí, después, Sí, ¿no? Digo Sí. uno, ay, qué sed después de haber jugado tanto y se lleva a tomar agua en el chorro y un dolorón de estómago es verdad. después. Pero no sé, Edison, cuéntame, ¿qué es lo que estás craneando ahí? No, no, yo, en verdad, fueron muy pocas las veces que yo di que bebí agua de la manguera o no sé, whatever. Pero yo he hecho cosas, coño, que cuando no había vaso, yo usaba un cartón. Ah. El cartón, tú lo doblas y lo haces como un vaso y bebes agua de ellos. O sea que yo no sé qué es peor, pero vaina. Sí. O el agua en fundita que vendían. También, no, Sí. pero esa no era buena. No, no, La de para la nada, no se bolsita, le no. da la llave. También no se volvían Era lo que había, sí. Hay un agua que particularmente a mí, que vende en el Dollar Tree, del paquete, yo sé que al nomás tomarla me va a doler el Ah, sí, a estómago. mí también. Ese Sí, sí. y tiene un sabor diferente. Pero Claro. volviendo al Pero bueno, tema del sí. día a día, creo yo que hay algo que también debemos de tomar en cuenta y me gustaría conocerlo de parte de ti, Edison, y es cómo cambió tu rutina ya al estar en Estados Unidos, porque en Dominicana eras súper social, tenías demasiados amigos y aquí en Estados Unidos era como que los amigos del trabajo, los amigos de la escuela y casi que no eran los mismos amigos y uno normalmente tiende a tener, todos los amigos están involucrados en todo, ¿no? No era Pero lo aquí ya en Estados Unidos cambia, casi que es por secciones, ¿no? el sistema que tiene Estados Unidos aquí, que de alguna forma no te deja socializar así como uno quiere allá en el país. Y mucho tiene que ver también con las reglas, con la, eh, ¿cómo te digo? Oportunidad de vida, de conseguir económicamente, porque aquí se También, todo, aquí tú sales en todos los lados y son 10 20 pesos. Allá no necesariamente es así. sí. También. Y es el hecho del No. consumismo que lo atrapa a uno en ese Sí. círculo de generar, o también el mismo capitalismo, que es mientras más dinero acapare, mejor estoy. Pero ahí es donde nos vamos a cambiar los valores que traemos de Latinoamérica, porque yo, por ejemplo, puedo ver a Ludwig tranquilamente que él se puede ir a un café en la tarde y no hay ningún problema. Algo que notaba yo cuando nosotros visitábamos Guatemala hace poco era que la cultura del desayuno existe mucho más que aquí en Sí, Estados es Unidos. cierto. El desayuno no es tanto un lugar que uno va a socializar con un grupo de personas, no que es prácticamente para salir del paso y seguir trabajando. Ujú. Y en Guatemala sí, igual la hora de almuerzo, la gente se toma su hora Su de hora almuerzo y todo el mundo a y la se misma van hora, no diría que exactamente. alguno a la 1, alguno a la Sí, 3. y no es interesante eso del almuerzo, porque aquí en Estados Unidos el almuerzo más, en verdad es casi que un snack, un sándwich, algo pequeño, pero Sí. en los países de uno el almuerzo Es es la una gran comida, comida. sí. Yo De pienso que verdad, allá, Algo más yo liviano. pienso que De allá la verdad. cena tiende a ser como que mucho Aliviano. más Y aquí liviana, al un revés, es sándwich, verdad. un tuna fish, hasta un cereal con leche, un a ti, completo con leche. no, Pero aquí la cena es la cena, o sea, como, ¿qué es lo Sí. qué es lo que yo como? El estofado, el Sí, muy, steak, el apple pie, yo qué ajá. sé. Entonces sí se vuelve como que el momento donde la familia se une, que quizás en la República Dominicana la cena era cualquier cosa, un plátano con salami, algo así. Sí. Sin embargo, aquí con mis tíos, sí, yo me acuerdo que la cena era donde no ya comía, que si el pollo, que si el arroz, que si la habichuela, muy diferente al almuerzo que en verdad cuando llegaba de la escuela, aquí, cuando ya estaba en la high school, Porque era nadie muy tiene el poco. tiempo. Nadie Sí, tiene el no, tiempo y y era está lo que los cansado. muchachos pudieran también comer y encontrar en la nevera, no que había alguien que te lo cocinaba porque los papás estaban trabajando. no, que Entonces, no No, cambia mucho. pesada, que todo era mayormente hecho ahí mismo. ¿Tú Sí. entiendes? No, no había nada de que calentar en microondas ni nada. Yo me acuerdo en el colegio que yo decía pedir permiso de que para ir al baño. Y en el mismo baño había una entrada para la mujer y otro para los hombres. En el mismo medio había una señora vendiendo chulitos.
vendiendo torta. La gente, ¿tú crees que iba para el baño? Era a comer que iba. Llegamos allá. Pero Entonces, en el colegio tuyo, ¿Será? en El el colegio- mío yo no vi ninguna doña vendiendo Bueno, nada afuera del En colegio. mi escuela había como una cafetería afuera, que era para el Sí. recreo, que es otra cosa que aquí no hacen recreo. Yo tuve recreo hasta en el bachiller, dos recreos me tocaban en el bachiller. Sí. Uno de la mañana de desayuno y después en la tarde de almuerzo, que era una hora entera. Pero que había una señora que te vendía, era una casita y ella vendía todos los snacks y toda la cosa, pero ella estaba ahí todo el día. No, ella, sí, casi todo, ella estaba ahí todo el tiempo. Entonces bueno, también tú te podías escapar y a comprar también. Si te veían afuera ya tú supiste. No, pero aquí sí hay recreo. Lo que pasa Pero es no en que- el bachiller. Sí, yo vine aquí en el bachiller. ¿Qué Ya tipo vi. de recreo? La hora de estudio lo que dan. No, ¿Y qué el dan? recreo. No, recreo, tú vas, buscas la comida, te la comes. Pero es el No lonche, el lonche. lunch break. Pero el recreo, porque al final de cuentas no, el sí, recreo es sí. una hora de esparcimiento y así. Pero Ok. que era aburrido, no era que era aburrido, era diferente. ¿Tú ves? Porque ¿qué Porque pasa? no es Sí, específico. sí. En la Florida, cuando yo vivía allá, sí, estábamos afuera y había como que no podía salir a caminar y así. Sí. Ya aquí en Novo High School era tú estar sentado y comer tu comida y luego la clase. ¿Por qué? Porque aquí porque el clima está como que tan frío También. y también como tú estás en una ciudad, no te dejaban salir. Tú podías salir, pero te iban a encontrar y te iban a volver a traer al colegio. Mucha gente se salía a ir a Subway y así. Pero en la mayoría, el recreo era muy diferente. También que yo pienso que como yo vine aquí cuando ya yo era teenager, ya no era de que era diferente, ya no había juegos, tú ves, Sí, que si era el lo topao, mismo. que si todo lo que uno hacía durante ese recreo, aquí era como Ahora, que pues, hablar, yo quiero papá. que tú me digas qué era lo que iba a decir. Ludwig, cuéntanos. Es que yo ahorita con lo que están diciendo de la comida y todo, eso fue también un choque cultural para mí cuando llegué y entonces me decían, está el recreo. Pero entonces yo mi recreo era, me salgo, como, juego fútbol, 45 Sí. minutos, Ujú. pero allá era un ratito donde podías salir a caminar, comías y entrabas. Pero lo que sí es, ellos tenían su almuerzo, cosa que aquí no existe. Aquí tu almuerzo te lo envían tus papás o te dan dinero para que tú vayas a comprar algo, un sándwichito, un hot dog, pero allá me recuerdo que hasta nos formaban en fila con nuestra bandeja y pasabas a traer tu Sí. almuerzo, te sentabas, comías y luego te ibas a la casa y eso me quedé como, allá no existe, pues allá la comida es tu papá o tus papis te lo hacen o ¿Verdad? algún, Sí. sí, cosa Sí, que sí. Y que me sorprendió mucho cuando yo llegué, que aquí se veía mucho el escapar el día, skip school. Sí, aquí Ujú. sí. Ahí iba de que a Equipear. la escuela y se desviaba y se iba no sé para dónde, para el mall, no sé para qué. Yo dije, ¿y esta gente perdiendo el tiempo? Yo no Que entiendo. Sí. se jugaban, Se allá enfocaban decían. y eso lo encontraban como que era una vaina, wow, tú ves, pero Sí. no sé, yo nunca pasé por eso no me Yo gustó. tampoco, yo nunca me No, hice yo eso. a mí, sí, no, siempre hay gente que dice, sí, vamos a jugarnos, vámonos, no sé qué, pero yo dije, por aquí no te están dando, no te están dando golpes, no, como que ¿Qué querer tú vas a irse. hacer también? Yo No pienso sabes ahora. sí, y yo pienso que también, como quizás uno estaba en colegios que eran privados, semiprivados, Sí. aquí la escuela es pública. Sí. Tú ves, entonces, como que esa tensión que tiene un Era colegio lo privado, mismo. que es mucho más pequeño, donde yo estudiaba eran 16 estudiantes, en mi curso eran 16 nada más. Una cosa chiquita. Entonces aquí ya somos, ¿cuánto? 200 una clase nada más. Eso es Entonces tú verdad no puedes estar tan pendiente de la vida de cada una de Sí. esa gente. Entonces eso cambia mucho, ya esa tensión el joven no la tiene y la busca escapándose de la clase, no estudiando, no haciendo lo que tiene que hacer. Entonces aquí la vida del joven quizás se sienta un poquito más libre, pero yo a veces pienso que como que un grito de ayuda que desgraciadamente los padres no te pueden dar por el tiempo que se la pasan trabajando, los profesores tienen cientos más de estudiantes de lo que también tienen que estar preocupados, al igual que el counselor. Entonces aquí nadie no están tan pendiente de la vida del estudiante, no porque no quieran, pero porque no dan No abasto. no hay cómo, Sí. Sí, literal. por la falta de recursos. Sí, Usted va a exactamente. salir a 200 estudiantes, número uno. No, sí, sí, es increíble, pero hay un punto muy, muy clave que estás diciendo, que es la atención, Ujú. pero más allá de la atención es lo que hacen los padres, porque en También. nuestros países tiene un poco más de libertad nuestros papás,
o tal vez no es necesario que la mamá trabaje como lo es en También. Estados Unidos. Es cierto. Porque a veces nuestras mamás se quedaban en la casa y lo Sí. llegan a buscar a uno, a preparar almuerzo, lo llegaban. Paréntesis. Sí, algunas, no, en tu caso fue diferente, pero también tenía ahí esa Pero tenía tu flexibilidad. que abuela y podías cosas. No, era también. diferente, era Sí, diferente. pero aquí es como que más, yo siento que la escuela, muchas personas también la ven como una manera de ser un daycare o un babysitting También. para que le cuiden a los niños nada más. Pero no ve Para como mientras educación. están trabajando, estén entretenidos. Ujú. Y no tanto como que sea eso que decía Ludwig, ¿no? Que Provecho. estás estudiando para aprender, para Claro. conocer más, y a veces es muy pocos los que tienen esa experiencia, porque tiene que ser uno o muy enfocado en los estudios, o le tiene que caer muy bien al maestro para que Sí. luego te digan, ven, estudia esto, aprende lo otro. Y no todos tienen ese acceso, porque es que estamos hablando de una Son cantidad mucho muchos. más grande. Sí. No, es muy complicado. Y volviendo al tema también del día a día, estamos hablando mucho del colegio. Yo sé que uno casi que el 70% de la vida, siempre en la escuela, el colegio, la educación. Pero Espera, ¿qué más? Ahora que ustedes ya trabajan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo su día a día ha cambiado tanto? Ya no tienen el apoyo monetario, Sí. ni de comida, ni nada de los No papás. sé, adulto. Entonces eso ya, eso cambia mucho. Llega a la casa y sabiendo que no hay comida. De que te toca a ti, hacerte el sándwich, lo que sea. Uno se O pone te más acuerdas simple con también. hambre. Es verdad. Uno se pone muy simple cuando uno vive solo. No, es verdad. Yo por lo menos. No me gusta. Yo creo que ahí les puedo dar un tema que sé que es muy distinto a como ustedes. Por ejemplo, mi día a día es, yo tengo aquí tenemos la posibilidad de tener una persona que viene o todos los días a ayudarnos, y a cocina, todo. El domingo Cosa que allá no va a ser así. Muy No, ¿Verdad? caro. Aquí tenemos la Carísimo. posibilidad y todo porque es más económico, ¿verdad? Sí. Entonces ella nos ayuda a hacer limpieza, todo el desayuno, almuerzo, ¿verdad? Y entonces yo me puedo levantar a las 7:30, sé que ya va a estar un desayuno hecho, ¿verdad? Eh, Salgo a caminar, bueno, porque yo trabajo de casa, entonces salgo a caminar, regreso, estoy un rato aquí en el apartamento y como en la tarde, bueno, almuerzo, ¿verdad? Y en la tarde pues ya las actividades aquí en donde yo estoy es o te quedas en tu casa porque vas a ver una serie o vas a aprender un curso, o en el complejo que yo me moví sales a caminar y hablas con la gente que está paseando porque logras conocer a tu vecino y empiezas a platicar un poco. En eso de ser un poco más ameno con tus vecinos, ¿verdad? Cosa que no sé cómo es allá. Si ves a tu vecino, te vas a poner a platicar, no sé cómo es, Yo ¿verdad? no sé, no conozco a mi vecino. Ni yo. En verdad. Es difícil, los vecinos no tienen esa sociabilidad. Que se Sí. tiene, a pesar de que también sean muchos latinos, también se Sí. pierde ese enfoque No es lo mismo, no. de socializar. Es una Edison, falta cuéntanos de en confianza tu caso también. también. no, el vecino mío nos vemos de lejito y nos saludamos. Y ya después de ahí, yo no lo conozco. No, y ya como adulto, tu día a día, ¿cómo ha cambiado? Porque sí, obviamente No, en verdad, decías esto. mucha responsabilidad, no era como antes. Ahora yo me levanto y a trabajar, yo salgo del trabajo y es para seguir trabajando. Eh, Tengo una bebé 2024, tú sabes. Recién salida de los... Recién salido. Ocupado. Y después de ahí es para seguir trabajando en los quehaceres de la casa. Y ese es mi día a día ahora. Son responsabilidades que por el momento, yo sé que en un futuro más adelante eh, vendrán cosas mejores. Y Claro, poco a poco. ¿sabe? Para compartir con la familia, más con las amistades y así. Sí, Y Edison, claro. yo tengo una pregunta. Ya, como estás diciendo, o sea, vas a trabajar y todo. Yo veo mucho a la gente, digamos, de Estados Unidos, que ellos trabajan muy cerca de su trabajo. Me han dicho que a veces buscan de 10, 15 minutos. Y yo digo, madre, eso es la gloria. Aquí tenés que vivir en un lugar donde te queda 45 minutos mínimo. ¿Es cierto eso o no es como Era un mito? preguntado manejar. Y para mí manejar nunca ha sido un problema. En cambio, o sea, a mí siempre me gustaba manejar y beberme mi cafecito. Yo siempre veía eso en la película, que había gente manejando y café. Yo dije, coño, yo quisiera verme así.
Y eso siempre me de camino, en un cafecito, escuchar música, un podcast o lo que sea. Lo escucho y así. Pero ahora mismo yo estoy a 20, 25 minutos del trabajo y en base al área, tú sabes, cerca, pero en otro lado es lejos. Sí, no, Aunque eso varía. yo creo que varía también, depende de los tipos de trabajo que uno hace, Sí, también. pero sí es cierto que la mayoría de personas tienden a buscar casa. Yo creo que lo podría decir, antes de la pandemia, la mayoría de personas trataban de buscar una casa cerca del trabajo. Ujú. Ahora, después de la pandemia, Que la todo gente ha busca la cambiado. casa que esté más barata, no Sí, no importa importa dónde qué esté. tan lejos que el trabajo, sino que ahora ya ese cambio es más que todo basado en economía. ¿Qué Exactamente. tanto puedo? Porque mientras más cerca esté de lugares de trabajo, a veces tiene que ser mucho más caro Sí. o depende del tipo de trabajo que uno pueda hacer, porque si es, últimamente se ha visto más el cambio de crear edificios nuevos que estén cerca de la estación de tren. Ujú. Inclusive hay más incentivos de parte del Estado y en Estados Unidos se están tratando de incentivar más la utilización del tren. Inclusive hoy que venía de la ciudad de Boston para Lowell, donde estamos actualmente, había un rótulo que decía, Boston tiene el cuarto peor tráfico a nivel Estados Unidos. Ujú. Toma el tren en vez de manejar. Entonces Ujú. son cosas, iniciativas que están tratándose de, Sí. de hacer, Ujú. pero realmente es eso, que Sí. ahora ya después de la pandemia no es tanto qué tan conveniente me quede el trabajo donde vivo, sino que qué más barato me pueda Ajá, quedar. Pero también hay un tema con el transporte público aquí, que Ujú. honestamente es caro. No es No- caro y no es el mejor. No es el mejor, a veces uno tiene que esperar 1 hora para que llegue el tren. Entonces, Por lo menos aquí en Ajá. Massachusetts, porque Nueva York es Sí. algo no, totalmente y en diferente. la Florida también, donde prácticamente todo queda lejos, donde Sí. no hay trenes, donde no hay Sí. buses que te van a buscar, poncho, lo que sea. Eso no existe. Por ejemplo, donde yo vivía en la Florida, ahí era, tú tenías un carro, tenía un carro. Sí. Ahí no había manera como tú Todo estaba salías al lejos. Walmart, donde sea. Pero aquí me gusta, a mí me encantaría usar más lo que es el transporte público, pero Sí. honestamente se vuelve muy imposible. Incluso cuando Y yo iba a más la en este escuela, clima. también yo caminaba porque el transporte público no pasaba por mi casa. Entonces, es un poquito como que sí pudiera ser mejor, sí, a veces uno llega hasta mucho más rápido con el tren, pero la realidad es que por el costo y también lo ineficiente que es, yo pienso que no, como que aquí en Boston no es lo mejor. Tú No. quieres usar el transporte público, dale para Nueva York, que tienes ratón y de todo. Porque uno hace un bien cuando usa el transporte público, que el clima y Pero, etcétera. También a pero otros que sale sí más necesitan caro. mucho. Pero sale imposible. Imagínate, $20 para ir a Boston todos los días. Ida y vuelta. Ida 10 Y y ida y vuelta 10 vuelta, también. sí. Entonces, Sí. Bueno, sale equitativo, porque son $20 al día para ir a Boston, ¿no? Pero si tu trabajo no te ofrece parqueo, estamos hablando Sí, de ya te 42 sube. Bueno, dólares también. al día al de día. parqueo. Es Entonces, cierto. la gasolina más el parqueo, y si vas a Boston desde donde nosotros vivimos, que queda más o menos a 20 a 30 millas, estamos hablando de que cada 2, 3 días tienes que ponerle gasolina a tu carro. También. También, entonces, es cierto. más que todo, está como que muy igual, o manejar o tomar el tren. Es una decisión de conveniencia más. ¿Qué me conviene más a mí? ¿Tomar el tren o manejar? Si yo necesito ir a un lugar rápido y a otro, pues manejo. Pero si puedo tener esa libertad de irme relajado al trabajo y pues Sí, que no no tiene que depender tanto de pensar que en tengo nada. que estar en otro lado, No, el tren. Pero es, ajá. es muy igual. Y ya que tú Yo dices les eso puedo. también. Ajá. No, 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 yo no, pensando, dale. no, yo pensando aquí brevemente en los costos del día a día, que Sí. quizás, por ejemplo, nosotros no tenemos una persona que nos ayude en la casa, tú sí la tienes, Luby, es un costo que nosotros no tenemos que cubrir, pero tú sí, pero sin embargo, para ti es mucho Es más una barato conveniencia que cualquier también. cosa que uno pueda hacer aquí. No, claro. También allá con el transporte público, en verdad no sé cómo es el transporte Sí. público en Latinoamérica, pero, o sea, hay muchas personas que sí lo usan y sí es muy necesario, sin embargo, aquí quizás es un costo que tú quizás puedas pensarlo, porque muchos trabajos ahora también son híbridos, entonces hay costos que uno quizás no tenga aquí, que hay en Latinoamérica y viceversa No, también. claro. Pues decirte que aquí
aquí tienes tres opciones, es o tienes tu carro, el transporte público o la mayoría utiliza Uber, taxi, Sí, el ¿verdad? Uber también. O sea, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo tuve la oportunidad de que tenía carro, entonces siempre me moví en carro. Nunca me animé en transporte público porque siempre estaba lleno, ¿verdad? ¿Es muy barato? Sí, sí, ¿verdad? Pero La nunca me animé. inseguridad. La No, inseguridad, ¿verdad? Mientras que mi esposa, ella, aguanta esa, mi esposa. Mientras Ey. Ruth Acostumbrada. inició solo con Uber. Ruth solo usaba Uber. Ella no tenía carro, entonces prefería pagar Uber todos los días de ida y vuelta para su casa y ella vivía fuera de la ciudad. ¿Verdad? Hasta que en su momento ella misma dijo, no, quiero hacer algo más de solo ir al trabajo y se decidió pues animarse a un carro y se dio cuenta que los costos es lo mismo, tener como que Un Uber carril. diario a un carro casi que le salía igual. Entonces, sí es por eso la gente cambia, digamos, en la forma de la rutina de cómo va a trabajar. Y aquí las rutinas de trabajo es entras a las 8 y salís a las 5. Algunos Ujú. te permiten a las 6 a 3 7 a 4 y ahorita empezó eso de, podemos empezar a variar de 9 a 6 y algunas 10 a 7, ¿verdad? Entonces Mm. ya empezaron a ver esos horarios más flexibles, antes no habían, por el tema de eso que subió tanto el tráfico, entonces ya empezaron a cambiar. Yo no sé cómo es allá el tema de los horarios, pero aquí te dicen a las 8 normalmente vas entrando 8 de 8 y cuarto, ¿verdad? Eh, Mm. y vas a tomar el cafecito que dice Edison, te lo vas a tomar a la oficina con los de la oficina, ¿verdad? Entonces, y tenés tus snacks a las 10 11 luego vas a almorzar aquí se almuerza a las 12 o a la 1, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. y luego tenés tu snack de la tarde en algunos trabajos y la gente no se va directamente a las 5 prefiere irse a las 6, ¿verdad? Por el tema de tráfico, pero no sé cómo será la rutina, esa es la rutina aquí ahora Y de... es que aquí la rutina cambia mucho porque el país es Sí, muy capitalista, entonces ya sí. la forma de pago no es por decir así, vos llegas, haces tu horario y te pagan quincenal o mensual. Ujú. Aquí es por hora, ¿no? Y entonces tu horas de Ah, trabajo vas basada en cuántas horas hiciste de trabajo. Hay gente que prefiere ni siquiera tomar breaks para salirse Ah, más temprano yo, o ya. realmente no pueden y entonces tienen que hacer los breaks y a veces toma, pero es más que todo por, dependiendo los trabajos, ¿no? Si uno trabaja en un trabajo de oficina, es mucho más flexible, uno puede llegar de 9 a 5 es el horario, pero puedes llegar a las 8 por decir así, y te vas a las 4 o puedes llegar a las 9 y hay mucho trabajo, sale 7 8 de la noche, pero sí se trabaja mucho. El mm, trabajar aquí yo creo que depende, se trabaja mucho, pero también hasta cierto punto no puede poner sus límites, es decir, hasta esta hora trabajo y Ya. me voy, ¿no? En Guatemala a veces uno Que tiene que cuesta a pagar veces. la mía extra ujú, y hacer de Sí, más. y te ven mal si te vas a tu Te hora, vas pues. temprano, exacto, y se Ujú. va temprano uno, ¿sí? Pero bueno, el tema estuvo muy, muy interesante, creo que abarcamos muchas cosas como sí. lo que es el colegio, lo que es la rutina de trabajo, el El ya día a día. ser un poco más responsable de adultos. Y pues cerrando este tema del día a día, me gustaría tirar una pregunta y es, ¿cuál es tu día a día y cómo te ves comparando tu día a día a cómo pensabas que iba a ser cuando estabas en el colegio? ¿No? Ujú. Así que para cerrar, alguna palabra De alguien. que como que represente esta semana y algo con los que les gustaría terminar, así como lo hacemos siempre, Ujú. pues como empezamos contigo, Daniela, vamos a terminar contigo. Eh, ¿Alguna palabra que Sí. te represente esta semana? Bueno, pues justamente nosotros estábamos hablando de rutina hoy, María y yo antes de esto, que como yo estoy en otra etapa de mi vida ahora que tengo que acostumbrarme a mi nuevo día a día y tratando de mantener una rutina o traer una nueva rutina que donde yo me sienta productiva y que me sienta estable y tener una vida más saludable en general, como que más, solo más productiva y más, como que para tener más tiempo en el día, más que Ok. nada. Ujú. Porque yo considero, algo de lo que estábamos hablando era que yo
últimamente, y más eso, la comodidad de trabajar en remoto, uno se acostumbra a levantarse tarde o no tener esa, o llevarse de que no tiene una rutina de que tan fija, que uno puede entrar a cualquier hora, pero eso sí, yo creo que establecer una rutina saludable donde yo pueda aprovecho el tiempo y pueda hacer todo sin estrés. Ese es para mí. Sin estrés, muy bien. Sí. Ludwig, Yo he estado ahorita, esta semana con una frase que dice, el querer no es lo mismo que el poder, porque yo quiero meter muchas cosas a mi rutina, pero realmente a veces no puedo, ¿verdad? Entonces ahora analizo qué es lo que quiero para ver si realmente puedo llegar a hacerlo, ¿no? así es. Eso. No, muy bien. Edison o Mr. Esho, Sí, un mensaje de aliento. una frase. Para esta semana. Un mensaje de aliento. No, mira, tú sabes que Ay, Dios. yo confío mucho en ser persistente, disciplinado y que a lo mejor tú no estás donde tú quieres estar, pero tú tienes que confiar que lo que tú estás haciendo es solamente una tormenta y que al final del túnel siempre va a haber una luz. Muy bien, Muy bien, muy bien. profundo. María. Yo pienso que mi palabra de esta semana es sostenibilidad. Porque yo pienso que como Sí. hablábamos, uno muchas veces dice, sí, me voy a levantar a las 5:30, voy a comer mejor y voy a trabajar más y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y desgraciadamente la realidad es que si tú quieres hacer todos esos cambios en un día, yo no creo que eso vaya a ser sostenible. Entonces yo muchas veces hoy pensaba de que todo tiene que cambiar, un giro 180 como es. Ajá. Pero definitivamente que con el tiempo me he dado cuenta que uno tiene que hacer cosas que sean sostenibles y poco a poco. Entonces, mi lema esta semana es fuera distracciones y empezar a poco cambiar ciertos aspectos de mi vida que yo siento que son necesarios de una manera más consciente y que de verdad sí lleguen al cambio que yo quiero ver. Edison, ¿tú querías decir algo más? Sí, que a lo mejor a María le puede ayudar es agregar un plan o hacer un plan que para Sí. mantenerlo todo organizado y sostenible, tú sabes, un plan te puede ayudar mucho. Sí. No, No, uno lo implementa el plan, o sea, uno lo escribe, pero No, de ahí que no lo voy a pero si seguir a tú le veces. escribes, dice a tal hora esto y esto, a veces, mira, lo que uno escribe o uno mismo se dice, uno lo proclama, uno lo... Sí, tú Manifest. entiendes. Entonces, si tú lo escribes, eso, dalo por hecho. claro. Claro, no sé, así es, poco a poco. Así es. Bueno, y para terminar, yo la palabra que tengo en este caso es enfoque. Y más que todo es porque estamos en el lugar de las distracciones. Es muy fácil distraerse y hablar y no tomar acción. Es muy fácil distraerse en las redes sociales y no hacer nada. Y realmente enfoque es lo que pienso yo que es esta palabra de la semana, en la cual hay que enfocarse. Si vamos a hacer algo, a terminarlo. Si se empieza, enfocarse en que se puede terminar y no dejar todo a última hora o correr a último momento, sino que trazar el plan que dice Edison, ¿no? Pero todo se puede hacer si se tiene enfoque. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar Latineando. Estamos aquí con ustedes trayéndoles nuevo contenido de chisme semanal y así La que chisma. seguiremos hablando con ustedes y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos puedan compartir. Y si tienen algún tema que les gustaría que nosotros hablemos, traigamos o indaguemos o inclusive un chisme que les gustaría pasar, no duden en contactarnos. Así que estés latineando y nos vemos en la próxima vez. Bye. Chao. Bye bye. No, gente.